Bueno, y llega la columna de Javier Lucy, qué adelantada que está hoy la columna, pero Yo, bueno, tenemos algunas propuestas de las cuales hablar, ¿no es cierto? exactamente, sí, 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 viene corriendo, pero nunca la alcanzo, pero Sí, llegó. en este caso son 6 las películas que nos van a ocupar. Tenemos algunos documentales, Sí, tenemos una película de ficción primero, Historia de papel, ajá, la película de Florencia Niso. ¿Vos recordás, Luis, el momento en el que decíamos, porque esta es una película que viene de la FUC, de la Universidad Nacional sí, del Cine? ¿Te sí. acordás cuando veíamos en el comienzo los directores, las directoras que salían ahí, chicos jóvenes, eran sus planteos de película, ¿no? Chicos jóvenes, Con medio estéticas abúlicos, modernas, que, ¿no? que Sí, caminaban, que no se sí. encontraban, que todo les pasaba, pero sin que Chicos que en demuestren, general ¿no? no trabajaban y Ese que tipo de cosas. dedicaban al tiempo Y le muerto, ¿no? Los pedíamos un poco de silencios. sentimiento a Sí, veces a esas películas. tal cual. Bueno, Florencia Niso se fue de mambo. Y más que sentimiento, en esta película es sentimentalismo puro, redundante, básico, Sí, cursi. una película muy vieja en su Sí, concepción, ¿no es sí, cierto? totalmente. Sí, una película coral, historias que se cruzan, un hombre solo amargado, una mujer que quiere ser madre y no encuentra cómo, otra que ha tenido una pérdida y está alejada de su pareja, cantantes no profesionales que quieren hacer carrera, ¿no? Por ahí entre esas Sí, historias. incluso el guión es como muy esquemático porque nos recuerda a esas novelas viejas, por ahí ya ni siquiera te diría de los 80, sino de los 60, ¿no? Sí, Los personajes que le suceden desgracias sobrevinientes como castigo por su mala conducta, es como muy moralista además, o sea, todas temáticas que ya estaban como muy perimidas para lo que es el cine sí, argentino. totalmente digo, temáticas que se pueden contar y tomar De desde otra otro lugar y de manera, otra exacto, manera, no exacto. forzar eso, no hacer que los actores tengan que sufrir. Digo, el hombre exitoso y entra lo tuyo del castigo, el hombre exitoso que tiene una Claro, enfermedad terminal. claro, como Digo, nunca le diste bola a tus hijos, toma, te doy un claro, cáncer, todas ¿viste? Una esas cosa cosas así. que la verdad es que desde la puesta en escena además está como muy perimida también Sí, ese lugar. Y esta cuestión de cómo hago para que vayan transcurriendo las historias y no las entrevero, no las mezclo, no es que los personajes se van a ir cruzando, aunque algunos sí, pero sí como cuento en paralelo las historias, que tampoco remiten a un tiempo, no sabes por qué de repente desaparece una historia y aparece 30 minutos después, si las cosas que están ocurriendo ocurren en el mismo tiempo, ocurren en otros tiempos, hay sí, además problemas. Además se rompe con las reglas del verosímil. Sí. Por ejemplo, en una historia, un personaje le rompe el pasaporte al Sí, otro. está bien que como Entonces el espectador se pregunta, ¿y cómo se va fuera del país se va sin igual, pasaporte? se va igual Claro, porque ¿no? esa página no valía. Claro, pero es raro, Eh, es todo muy Ahí, raro. todo eso. Después tenemos varios documentales, Sí, ¿sí? Ahí está, en este caso, Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana a la película, el documental de Juan Pablo Lepore. Un documental, obviamente, sobre ese tema, ya está dicho en su lugar, esta idea de cómo pensarnos como nación tratando de, como se dice siempre, un país que alimenta a todos, no alimenta a sus propios habitantes, se complica, todo se encarece, como los monopolios, digo, cosas que igual ya sabemos. Entonces yo lo que me pregunto también para cierta izquierda es, ¿cómo plantean los temas? ¿Por qué hacen este tipo de películas? ¿Por qué cuentan, entrevistan a los que entrevistan sin demás, lo mismo que hace la derecha, perdónenme, pero es lo mismo que hace la derecha, sin ningún tipo de argumento sólido mostrado con algo, se dicen cosas. Se va a lugares y se habla, obviamente desde este lugar, se dicen cosas y se habla en nombre del pueblo. Y a mí me está como costando un poco esto de los que dicen el pueblo, el pueblo, el pueblo, y ni siquiera se preguntan por qué parte de ese pueblo vota este gobierno, de los que ellos hacen una película para contarnos cómo tenemos que alimentarnos y sacarnos los monopolios de encima y por qué. Digo, me parece que estamos complicados, que los que están filmando, contando, haciendo documentales, teniendo un micrófono, me parece que la están pifiando porque no están viendo mucho la realidad. Entonces no vamos a llegar a nada, a ningún buen puerto, lamentablemente. Las mejores intenciones, sí, pero me parece que habría que empezar a pensar las formas además de los contenidos.
Hay otro documental más. Hijas del Maíz se llama Alfonso Bastiaburo, es una coproducción entre Argentina y México que piensa la cuestión de las mujeres en las comunidades originarias. Esto es en el sur de México, en Chiapas, casi la mayoría de alrededores. Mujeres que no quieren ser madres o que nunca se pensaron en ese lugar de ser madres y de repente quedan embarazadas. ¿Qué pasa con eso? Pensar un poco la educación, pensar un poco lo que les sucede por falta de información o por poca educación o por una ausencia de Estado en tratar de acompañarlas, pero también cómo es maternar sola, cómo es en esta unidad de encontrarse con otras mujeres, atravesar los mismos problemas y tratar de ver qué pasa con eso, cómo se atraviesa eso. San Cristóbal de las Casas, dije Chiapas y por ahí, es a partir de talleres y acompañamiento con dos mujeres, una partera, una educadora, tratando de dar cuenta de esta situación en ese lugar, pero me parece que es una situación que se puede extrapolar claramente de ese lugar hacia otros. ¿Cómo seguimos? Seguimos con La crisis causó 2 nuevas muertes 2. Estuvimos hablando acá con uno de sus directores, con Patricio Escobar, dando cuenta también de estos testimonios. Ahí vemos en la foto al papá de Darío Santillán. Exactamente. Uno de los que da testimonio, de los que cuenta, muchos testimonios frente a cámara, tratando de armar el contexto, contar un poco qué es lo que pasó, qué nos ocurrió durante estos casi 20 años desde el lugar social, para los movimientos de desocupados y piqueteros, tanto como a los políticos, y dejamos acá. ¿Le parece?